En el video anterior hicimos la graficación de la función que está allí, era una función lineal que presentaba 2. Ahorita vamos a ver esta otra función. Recuerden que lo primero que hago entonces es expresarlo en geometría analítica, de tal manera que sabemos que esta, que es la variable dependiente, se va a estar expresando a través de una y, y la variable independiente, que es la variable sobre la que se están aplicando todas las operaciones, se va a expresar con la letra x, que me está representando las abscisas. Por lo tanto, aquí escribo un 2x cuadrada menos 6x dividido entre un 3x. Ahora bien, yo necesito observar y verificar si esto que está aquí se parece con una recta, una parábola, una hipérbola, una elipse, una circunferencia. Pero en ninguno de esos casos yo tengo denominadores. Como no tengo denominadores, entonces quiere decir que esto no es algo de lo que haya aprendido en geometría analítica. Por lo tanto, la primera opción es que yo factorice, y si en esa factorización se puede realizar una división, eso me va a crear una función equivalente, también me va a crear un hueco, y de ahí voy a poder determinar cuál es la gráfica de la función equivalente. Entonces, observando primeramente al numerador, me doy cuenta que en el numerador ocurre que tengo factores comunes. El primer factor es el 2, debido a que en el máximo común divisor tengo divisores comunes. El primer divisor común es el 2, el segundo divisor común también es el 2, porque el 6 se puede escribir como un 2 por 3, por eso el 6 está siendo dividido por el 2. Y si se dan cuenta, también tengo denominadores comunes, que es la x. Ya habíamos mencionado anteriormente que el exponente que se va a elegir va a ser el exponente menor para poder así determinar el máximo común divisor. Entonces, yo escribo que la ordenada se va a calcular como un 2, que es el máximo común divisor, y una x. Recuerden que son los números más grandes que están dividiendo. Y por lo tanto, bajo el proceso de división, yo voy a determinar cuál es el binomio que se obtiene en el paréntesis, y que precisamente ese es el que me va a indicar que se está realizando la factorización. Divido 2x cuadrada entre 2x, sabemos que se debe de hacer elemento entre elemento, por eso yo divido el 2 entre 2, el cual me va a dar un 1, y luego x cuadrada entre x, que me va a dar una x. Sabemos que el 1 no se escribe, tampoco el signo positivo, porque me dio positivo, y entonces solamente escribo la x. Y hago lo mismo con el otro término. Recuerden que es una división de elemento entre elemento del término entre el máximo común divisor. Por lo tanto, si divido este menos entre este más, me va a dar un menos. Este 6 entre este 2 voy a obtener un 3. Y esta x entre esta x me va a dar un 1. Pero este 1 por el 3 sigue siendo 3. Por lo tanto, con el procedimiento me doy cuenta que aquí voy a tener un menos 3. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador está factorizado, por lo tanto no puedo hacer nada. Y de ahí me doy cuenta entonces que yo puedo realizar una división. Y como puedo realizar una división, voy a dividir ese factor entre ese factor. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es dividir. Y al hacer esa división, lo que obtengo es que la ordenada se va a calcular como un 2 tercios, que está multiplicando la x menos, disculpen, paréntesis, menos un 3. Y entonces, de ahí, debido a la división, siempre que haya una división, yo ya puedo decir con seguridad que está existiendo un hueco. Acuérdense que lo mismo ocurrió en el ejercicio pasado. Entonces, ese hueco, que aquí solamente me está dando un hueco, lo debo de calcular la abscisa, y el cálculo de la abscisa obedece a que esto que se dividió, en este caso esa letra que se dividió, esa la debo de igualar a 0. Por lo tanto, la abscisa es 0, la abscisa del hueco. Pero ahora lo que me hace falta es... Acuérdense que es igual a 0. Y al igualarse a 0, pues ya luego sé cuál es el valor de la abscisa. Pero ahora lo que me hace falta es calcular la ordenada. Y para calcular la ordenada de ese hueco, lo que debo de hacer es hacer la sustitución en la función equivalente. Recuerden que la función equivalente surge porque se pudo hacer una división después de factorizar. Si aquí yo quisiera sustituir esta abscisa, dense cuenta que 3 por 0 me da 0, y ese 0 entonces ya me va a llevar a que sea una indeterminación, y al ser una indeterminación, pues no sé cuál es el valor de la ordenada. Por eso no se sustituyen las abscisas en las funciones primitivas, sino se sustituyen en las funciones equivalentes. Por lo tanto, de ahí yo voy a tener
que la ordenada se va a calcular como 2/3 que multiplica a la abscisa, que tiene un valor de 0 debido a que lo que se dividió lo igualé a 0, menos el 3. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo que debo de aplicar entonces es la respectiva jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero. Aquí me doy cuenta que hay un 0 menos 3, por lo tanto me da menos 3. Y por la jerarquía de operaciones me doy cuenta que este 3 puede dividir a este 3, por lo tanto me da la unidad, y lo único que va a restar es que el 2 va a ser multiplicado por el signo menos. Obviamente aquí hay un más 2, lo que implica que hay una multiplicación, y eso me lleva a la aplicación de la ley de los signos, y por lo tanto al aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero, obtengo que la ordenada es un menos 2. Recuerden, este 3 se divide entre este 3, me dio 1, por lo tanto nada más es el más del 2 por el menos, por eso me está dando el menos 2. Entonces de ahí ya puedo asegurar que la coordenada del hueco, vamos a llamarle ahora punto C para no repetir los que hicimos, los que consideramos hace rato, el punto C de este hueco tiene una abscisa que es 0 y tiene una ordenada que es menos 2. Por lo tanto, yo ya puedo graficar, y al graficar me doy cuenta que tengo mi eje de las abscisas, recuerden que estamos graficando la función, es la variable t, mi eje de las ordenadas es la variable dependiente, por lo tanto aquí yo tengo una f de t, y entonces sé que hay un hueco en la coordenada 0, menos 2, por lo tanto el 0 está por aquí, el menos 2 está por acá, y podemos asegurar que aquí, precisamente sobre el eje de las ordenadas, hay un hueco que yo le estoy nombrando punto C. Acuérdense que el hueco me está simbolizando una ausencia de punto, pero yo sé que por ahí pasa, disculpen, la gráfica de la función primitiva. Lo que me hace falta es ver si que lo que tengo acá es una recta, una parábola, una circunferencia, etcétera, de lo que aprendí en geometría analítica. Por lo tanto, lo que primero que debo de hacer es escribirlo en una forma conocida. Recuerden que una forma es una manera de escribir que me está dando datos suficientes para yo poder graficar la figura. Entonces, eso lo debo de llevar a una forma que recibe el nombre de forma pendiente ordenada al origen. Y el objetivo de esa forma pendiente ordenada al origen es precisamente calcular el valor de y. Como ya tengo calculado, pues lo único que debo de hacer son las operaciones respectivas. En otras palabras, lo que necesito aplicar es la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación del 2/3 sobre el primer elemento de la resta y sobre el segundo elemento, o sea, sobre el minuendo y el sustraendo, y de ahí la aplicación de la propiedad distributiva también me lleva a que voy a estar aplicando leyes de los signos, porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes, y por lo tanto obtengo que la ordenada es 2/3 multiplicado por la abscisa menos, si yo hago la multiplicación, dense cuenta que como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, yo lo primero que puedo hacer es la división, dividir este 3 entre este 3, entonces también estoy aplicando otro concepto que se denomina jerarquía de operaciones, y con esa jerarquía de operaciones, este 3 entre 3 me da 1, y solamente multiplicaría el menos por el más del 2, y por lo tanto lo que obtengo es un menos 2. Y esta ya es la forma pendiente ordenada al origen. ¿Por qué? Porque estoy calculando a la y, porque hay un coeficiente con la x y hay un término independiente. De ahí sabemos, por lo aprendido en geometría analítica, que este coeficiente que está multiplicando la x recibe el nombre de pendiente. La pendiente es una inclinación. Esa inclinación se representa a través de la interpretación. El numerador me indica lo que está subiendo y el 3 me indica lo que está avanzando la recta. Obviamente, un 2 hacia arriba quiere decir que sube 2, y un 3 que avanza quiere decir 3, uno de estos dos puntos, y de ahí tendría la recta. Esa recta debe de considerarse siempre desde el término independiente. El término independiente es una ordenada que tiene abscisa 0 y que te está representando un punto que se llama ordenada al origen. Esta ordenada al origen es de donde parte para poder aplicar la pendiente. Aquí la gran ventaja que tenemos es que ya tenemos un hueco, y como ya tenemos un hueco y la función equivalente me dice que está en ese punto, pues lo podemos graficar. Pero si se dan cuenta,
Este punto está precisamente coincidiendo con el hueco, por lo tanto es el mismo. Solamente recuerdan que esta de aquí es la función equivalente y te está diciendo que hay un punto. Pero tú no quieres la gráfica de la función equivalente, tú quieres la gráfica de la función primitiva. Y la función primitiva precisamente es la que presenta el hueco que la detectaste a través de una división. Entonces, debido a esa situación, no me sirve la ordenada al origen para graficar porque coincidió con el hueco, pero sí puedo entonces calcular otro punto. Y si está subiendo 2, ese subir se asocia a las ordenadas. Por lo tanto, le subo 2 a la ordenada del punto que se denomina ordenada al origen. Y avanza 3, quiere decir que le voy a sumar 3 a la abscisa. Por lo tanto, se crea un nuevo punto donde este 0 más 3 me da un 3 y donde este menos 2 más 2, por ley de la resta, me queda un 0. Por lo tanto, esta recta que me está representando a la función equivalente, que es una gráfica similar a la función primitiva, tiene este punto y ese punto lo podemos graficar, que entonces resulta que es el punto 3,0, o sea que aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y entonces estoy determinando este punto que está en la función equivalente y también en la función primitiva, que lo estoy bautizando como el punto A. Y por lo tanto, como este pertenece a la función equivalente y este pertenece a la función primitiva y me está diciendo la función primitiva que es una recta porque los exponentes son 1, entonces lo único que debo de hacer es unir precisamente ese hueco con este punto, prolongar la recta hacia un lado y también prolongarla hacia el otro lado. Con eso ya tengo la gráfica de la función primitiva. Esta función primitiva tiene esta gráfica que es una recta que presentando un hueco y la función equivalente solamente es la recta. Esa es la gran diferencia. La función equivalente siempre va a ser un lugar geométrico que le debo de agregar las consideraciones de los huecos o de las asíntotas para poder dibujar la función primitiva. Entonces de ahí ya lo que nos resta es calcular el dominio y el rango. Sabemos que el dominio son todas las abscisas. Si se dan cuenta, este tiene abscisas. Recuerden que la abscisa es de izquierda a derecha. La abscisa viene desde el menos infinito. Y aquí en el hueco tengo una ausencia de punto. Por lo tanto, esa ausencia de punto me va a indicar que en 0 no hay abscisa. Y lo 1, excluyendo la abscisa, con esto se está excluyendo la abscisa, con los paréntesis abiertos que me dicen que no se incluye. Y luego, si van avanzando en las abscisas, pues todos estos tienen abscisas, todos estos tienen abscisas. Este punto obviamente también tiene abscisa, solamente lo utilicé para graficar. Y por lo tanto, el dominio llega hasta más infinito. Ahora bien, cuando me voy con el rango, recuerden que el rango debe de ser de abajo hacia arriba. Por lo tanto, yo empiezo de abajo y de abajo me doy cuenta que sigue subiendo, que sigue habiendo ordenadas. Por lo tanto, con esa consideración, sabemos que el rango comienza desde menos infinito. Recuerden que deben de empezar en la parte de abajo y luego irse hacia arriba. Hacia arriba sigue habiendo ordenadas, sigue habiendo ordenadas. Este punto obviamente tiene ordenadas, sigue habiendo ordenadas, pero llegan a un hueco y este hueco no tiene ordenada. Y si ustedes se acuerdan de la coordenada del hueco, resulta que el hueco te está diciendo que tiene una ordenada en menos 2. Y entonces ahora me estoy dando cuenta que ya grafiqué mal, porque aquí ya hemos dicho que la ordenada es menos 2 y yo lo ubiqué en 2. Por lo tanto, vamos a hacer la respectiva corrección, porque por distracciones luego ocurre esto que me ocurrió. Procuren por favor no estarse distrayendo, porque con cualquier distracción, cualquiera que está fuera, puede causar una imprecisión bastante grave, ¿no? Entonces volvemos a graficar, ustedes disculpen, y entonces detecto que hay una variable independiente que habíamos dicho que es la t, hay una variable dependiente que es la f de t. Ahora sí vamos a ubicar adecuadamente al hueco es en 0, menos 2, entonces es menos 1 para abajo, menos 2 para abajo. Entonces aquí ya puedo ubicar al hueco que pertenece a la función, por lo que ya les había explicado, pertenece a la función primitiva, y me di cuenta que era un hueco porque pude hacer una división. De ahí, ese punto que le nombramos punto C, tiene que coincidir con la ordenada del origen, que también cuando ubiqué la ordenada del origen, les dije que estaba acá y no, porque tiene signo negativo. Hay cometidos e imprecisiones, o sea, lo mismo. Bueno, de todas maneras, el cálculo de este punto está bien, porque estamos haciendo agregar lo que avanza a la abscisa, que nos dio 3, y agregar a la ordenada, que me da también por resultado un 0. Por lo tanto, el cálculo de ese punto sí está bien.
y aquí ubicamos al punto A, donde el punto A está en 1, en 2 y en 3. Por lo tanto, aquí ubicamos al punto y de ahí ya podemos unir al hueco con el punto. Y si uno el hueco con el punto, pues tengo aquí la unión, lo prolongo y también lo prolongo hacia el otro lado. Recordemos que es un hueco y hay una ausencia de punto. Y entonces, como habíamos dicho, aquí ya podemos calcular el dominio y ocurre lo mismo. El dominio viene desde menos infinito y llega a la abscisa del hueco. La abscisa del hueco ahí no hubo pierde, eso lo había escrito bien, la gráfica era la que estaba mal. Hasta 0, excluimos al hueco, comenzamos de 0 y nos vamos hasta más infinito, porque resulta que las abscisas sigue habiendo hacia la derecha. Esta obviamente tiene abscisa, pero también todos los puntos tienen abscisa, por lo cual ya calculé el dominio. Me voy al rango, ahora sí ya hice las respectivas adecuaciones a la imprecisión que tuve y sabemos que comienza desde abajo, por lo tanto el rango comienza desde abajo, pero llegó al hueco, entonces hay que excluir la ordenada del hueco, y al excluir la ordenada del hueco debo de excluir el menos 2 abierto y lo 1 con este menos 2. Recuerden que haciendo eso estoy excluyendo el hueco, coma, más infinito. Habíamos dicho que el rango de la función se puede escribir como todos los reales, menos la ordenada del hueco, que es menos 2, y también el dominio de la función se puede escribir como todos los reales, déjenme hacerlo más grande de aquí, excluyendo la abscisa del hueco. Y de ahí lo que entonces también me pueden pedir es el cruce con el eje de las ordenadas, pero si se dan cuenta ahí ya se está observando. El cruce con el eje de las ordenadas precisamente es el punto A, que es 0,3, y aquí me están pidiendo el cruce con el eje de las abscisas, disculpen, que es 3,0, pero aquí el cruce con los ejes de las ordenadas, pues en realidad no hay porque es un hueco, o sea, nunca la cruza, porque hay una ausencia, como que pasa por ahí, pero ese punto no está incluido. Recuerden que un hueco, una función, es una interpretación de un fenómeno físico. Entonces un hueco es que no existe eso. Les había mencionado que si yo estoy estirando una liga, llega el momento en que la liga se rompe. Entonces cuando la liga se rompe, había longitud y había fuerza que estaban aplicando. Pero lo que no hay ahora es liga. Y como no hay liga, entonces no hay longitud. Entonces sí hay fuerza, pero ya no hay longitud porque ya no hubo liga precisamente en ese instante que se rompió. Eso es una representación de un hueco. Es algo que sí pudo haber existido, pero por la condición del fenómeno físico, químico, biológico, histórico, económico, se acabó y ya no está. Eso es lo que me representan los huecos.